Entonces les decía, vamos a estudiar la palabra de Dios, les animo a escudriñar la palabra de Dios para conocer más de nuestro Dios. Y ahora estamos estudiando, le contaba hace tiempo, era el libro de Hebreos, ahora estamos estudiando Primera de Corintios. La primera carta de Pablo escrita a los cristianos de la ciudad de Corinto. Y algo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué era Corinto? ¿Qué era cuáles eran las características de la ciudad de Corinto? Corinto era un istmo, ¿verdad? Era un pedazo de tierra que apenas por un hilito estaba unido a una península, pero era una ciudad muy importante, porque los marineros paraban en ese lugar y en vez de dar toda la vuelta al istmo, a esa salida de tierra en sus barcos, dice que arrastraban los barcos en ese pedacito de tierra y cruzaban al otro lado, pero eso llevaba algunos días, como el canal de Panamá diríamos hoy, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que ocurría en esa ciudad? Era una ciudad donde cientos y miles de marineros pasaban por ese lugar, muchos comerciantes estaban en ese lugar, y Corinto era una ciudad muy corrompida. Imagínense que tenían el templo a Acera, la diosa esta griega y después con otro nombre latino en la conquista del Imperio Romano. Dice en un cerro detrás de la ciudad, ¿verdad? Detrás de la ciudad había un cerro y en la altura del cerro estaba el templo a Acera o Afrodita, la diosa de la fertilidad. Y ese templo no consistía más que en un prostíbulo donde había cientos de mujeres que ofrecían sus servicios a los hombres como ofrenda a esa diosa pagana, perversa. Entonces, en aquel tiempo y aún hoy día, la palabra corintizar significa prostituir, degenerar, vivir en la lujuria. A esa ciudad Pablo llegó en su segundo viaje misionero y luego, cuando ya estaba en el tercer viaje misionero, estaba en la ciudad de Éfeso, donde él permaneció por más de 3 años. Allá por el año 55, 56 de Cristo, él recibe una carta de la casa de los de Cloé, dice en el primer capítulo a los Corintios, y donde en esa carta le cuentan los problemas que había en esa iglesia naciente, incipiente, la iglesia de Corinto. Y saben que los problemas que le cuentan los de Cloé a Pablo no son diferentes a los problemas que hoy estamos enfrentando en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Corinto había divisiones. En la iglesia de Corinto había preferencias hacia ciertos líderes. En la iglesia de Corinto había pecado de incesto. Un hombre le tenía como amante a la esposa o a la concubina de su papá. En la iglesia de Corinto se estaban demandando los hermanos unos a otros. En la iglesia de Corinto había problemas en los matrimonios. Entonces Pablo escribe todo un capítulo, el capítulo 7, para explicar y dar reglas para el matrimonio. En la iglesia de Corinto había problemas de discriminación entre ricos y pobres. Por eso que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 21 en adelante, ¿qué es lo que ocurre? Pablo da instrucciones para la Santa Cena y dice: oigo que cuando se reúnen, los ricos se ponen en una esquina del templo y comen sus pavos, sus pollos, sus pescados y toman sus vinos y se emborrachan todos. Y otros allá en la esquina, los pobres apenas comen un pedacito de pan sin levadura. En la iglesia de Corinto había que explicar el tema de que la iglesia no es una organización, una institución humana, sino que es el cuerpo de Cristo. Y Pablo empieza a hablar de los dones espirituales en el capítulo 12, versículo 12 en adelante. En el capítulo 14, Pablo habla de el hablar en lenguas, porque había ciertos problemas en la iglesia, había desorden en la iglesia. Entonces Pablo da instrucciones de cómo tiene que ser la profecía y el hablar en lengua dentro de los cultos.
No sé si hoy ustedes notaron, la pastora, que ella tiene el don profético de Dios, ella recibió mensaje en lengua y tradujo ese mensaje en lengua para muchos de ustedes. Y el que estaba en esa situación tal vez habrá entendido que esa palabra era para él. Pablo dice, cuando viene una profecía a la iglesia, que no sean más de 2 o 3 los que hablen en lengua. Y si no hay interpretación, que se calle. Entonces, ese tipo de cosas Pablo tuvo que ir explicando. Y al final, en el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo habla de los eventos finales, de los días finales. Y dice que aunque este cuerpo, este templo humano, ¿verdad?, se vaya destruyendo, tenemos un templo, un cuerpo, una tienda allá en el cielo, una promesa de Dios. Y da esa famosa frase que a mí me impacta tanto, que Pablo le desafía a la muerte, al infierno, y dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh infierno, tu sepulcro? Nosotros somos resucitados en Cristo Jesús. Amén. La vida eterna para vos y para mí, que ya estás en Cristo, no va a empezar después de la muerte. La vida eterna para nosotros empieza desde el mismo día en que nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador en nuestro corazón. A partir de ese momento, la vida eterna en la presencia de Dios está habilitada para nosotros. Ahora, como dice también el escritor de Hebreos, tenemos que cuidar esa salvación con temor y temblor, porque podemos deslizarnos de esa salvación, y no es que Dios va a venir a quitarnos esa salvación o arrebatarnos la salvación. Amén. Porque lo que hacemos muchas veces es nosotros renunciar a esa salvación, nosotros extraviar esa salvación. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos fuerza para perseverar. Pero en esta mañana tengo un mensaje extraído del libro de texto que nosotros estamos usando para enseñar la primera carta a los Corintios, y es un tema muy importante, por lo cual consideramos que tenemos que compartir con la iglesia. Y Pablo le escribe a los corintios, y le habla de los 3 tipos de personas que hay en el mundo. Y si existían estas personas en el primer siglo, también las sigue habiendo en el siglo XXI. Y yo quiero pedirle a los ujieres si me pueden traer 3 sillas, por favor, acá en el altar. Necesito 3 sillas acá en el altar. Y vamos a dejar ahí nomás esas sillas, una a cada lado de otra, por favor, Geraldo. Muy bien, entonces sigo con esta historia muy interesante. Y en los primeros capítulos, los primeros 4 capítulos de 1 Corintios 4, de 1 Corintios, vemos lo que ocurrió en la iglesia de Corintios. Esa iglesia se estaba a punto de descarriar, se estaba a punto de desintegrar, gente. ¿Pero a causa de qué? A causa de los conflictos internos que había. ¿Cuáles eran estos conflictos? La búsqueda de la sabiduría humana. Y Pablo habla muy interesantemente en el capítulo 1 y dice en el versículo 18: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Entonces, en primer lugar, dentro de la iglesia de Corinto había un apego a la sabiduría humana. Y Pablo le dice: cuando me fui a ustedes, porque se estaba refiriendo al viaje que hizo a la ciudad de Corinto, cuando estuve con ustedes, dice, no usé palabras de sabiduría humana, ni tampoco usé toda mi inteligencia, sino al contrario, estuve parado frente a ustedes con temor y temblor, para que la sabiduría no sea mía, sino que a través mío conozcan el poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Para los que se pierden, porque para los que se pierden, la palabra de la cruz, como dice acá, es ridícula, es locura, dice en la versión Reina Valera. Más para nosotros es poder de Dios. Amén. Entonces nosotros no tenemos la sabiduría de este mundo, ni pretendamos la sabiduría de este mundo. Ahora,
esto no es una licencia para que no se capacite, no se prepare, no estudie. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay una sabiduría superior a la sabiduría humana. Y es la sabiduría que viene de lo alto, que es mansa y humilde. Porque la sabiduría, la inteligencia humana es animal, es diabólica, dice la Biblia. Muy bien, entonces también existía el problema de una discriminación entre los líderes. ¿Qué ellos decían? La carta de Cloé decía en el capítulo 1, versículo 12, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolos, otros dicen, yo soy seguidor de Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Y Pablo le dice, ¿acaso Cristo está dividido en fracciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no, y agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Entonces había problemas de división también en esa iglesia. Había chisme, hermano. Había murmuración. Había luchas internas. Y por esta y otras razones más, Pablo le responde en el capítulo 2 y capítulo 3 a los de Cloé que existen 3 tipos de personas en el mundo. Y las 3 a veces están en la iglesia. Ocurrió en la iglesia de Corintios y ocurre en Celebración Cristiana y en cualquier otra iglesia del siglo XXI. Iglesia cristiana del siglo XXI. Entonces, ¿cuáles son estos 3 tipos de personas y qué características tienen? En primer lugar, ¿cuántos van a tomar nota del mensaje? Anote, por favor. En primer lugar, los creyentes maduros y espirituales. ¿Cuántos son así? Levanten su mano. Aleluya. ¿Y el resto? Este mensaje es para ustedes, hermano. Nadie levantó su mano. Creyentes espirituales y maduros. ¿Cuántos hay acá? 1, 2, 3. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 6, refiriéndose a los creyentes maduros y espirituales. ¿Y sabe cómo en griego se escribe, o cómo decía el original griego? Los neumáticos. No es la rueda, no es la cubierta de neumáticos espirituales. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no de la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Qué importante este pasaje. ¿Por qué? Porque Pablo describe a los creyentes maduros y espirituales que tienen estas características. Sus pensamientos perseveran en Dios. Isaías 26:3 dice, y tú guardarás en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. ¿En qué pensás permanentemente? Si sos un creyente, un cristiano espiritual y maduro, tus pensamientos tienen que ser pensamientos en Dios. ¿Para qué? Para que tengas vida y paz. Algunos no tienen ni paz, ni vida. Me quiero morir, dicen algunas personas. Pero el creyente espiritual, el hombre espiritual, el neumático, ¿cómo vive, hermano? Pensando en Dios. ¿Qué más tiene? Depende del Espíritu Santo. La pastora usó el ejemplo de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva, para cubrir su pecado, se taparon con el guardarrabo, se taparon con las hojas de higo. ¿Higo? ¿Sí, pastora? Con la higuera, con hojas de la higuera. Entonces el higo es la fruta. Y se taparon con eso. Y eso representa el esfuerzo humano, el sacrificio humano, la sabiduría humana. Amén. Y el hombre espiritual, por el contrario, no usa hojas de higo, sino usa lo que Dios le dio a Adán y Eva para cubrir su desnudez. Piel de animal, porque tenía que
haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado, dice el libro de Hebreos. El hombre espiritual, en segundo lugar, vive conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Esto está en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Amén. El hombre natural, que después vamos a describir, el hombre carnal, vive pensando en las cosas pecaminosas. Se llama lujuria, ¿verdad? Vive pensando en hacer el mal. No es controlado, el hombre espiritual no es controlado por los deseos engañosos de la carne. Porque lo que tu carne te pide es engaño. Felicidad de unos minutos para una vida de tormento. Paz en unos minutos, supuestamente con un trago, con una droga, con un esto, aquello. Esto me tranquiliza, ahí lo mitad. Un aperitivo. Y hermanos, la Biblia lo que prohíbe es no emborracharte. Y no me tomen por legalista, pero ninguno de nosotros sabe si tiene el factor X. Y el factor X, ¿saben qué es, hermanos? El factor que desencadena la ebriedad, la borrachera. Y era mi problema. Era mi vida antes de Cristo. Por decir, me puedo sentar con cualquiera de ustedes a tomar una cerveza. Yo a la segunda cerveza hablaba en ruso. Ahora en septiembre hizo 30 años que estos labios no probaron, este pico no probó una gota de cerveza. 30 años, hermanos, sin cerveza y sin cigarrillo. Y hermanos, el hombre espiritual no piensa en eso. El hombre espiritual no se deja llevar por sus pasiones desenfrenadas, porque todos tenemos dentro esa pasión. Pero cuando somos controlados por el Espíritu Santo nos controla. Ser un creyente maduro y espiritual es permitir al Espíritu Santo que controle nuestra mente. Por eso la pregunta es: ¿quién controla tu vida? ¿Quién controla tus palabras? ¿Quién controla tus reacciones? ¿Tu mente carnal o tu espíritu sujeto al Espíritu Santo de Dios? Te acabo de dar la descripción, las características del hombre espiritual. Y cuando hablo de hombre, hablo de forma genérica, hombre y mujer. ¿Cuántos espirituales entonces hay aquí en esta mañana? No levante su brazo, no hace falta. Dios sabe, yo no quiero saber. En segundo lugar, el segundo tipo de persona que Pablo aquí describe es el creyente inmaduro y carnal. Dice, volviendo a 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4, amados hermanos, en primer lugar, ¿a quién le está escribiendo Pablo? A los amados hermanos, a la iglesia de Corinto le está escribiendo. A los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios nacidos de nuevo. ¿Y qué les dice Pablo? Cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo de Apolos, ¿no actúa igual la gente del mundo? Socorro, diga conmigo.
El apóstol Pablo le trató de niños, le trató de inmaduros a los creyentes de la iglesia de Corinto. Espero que aquí no haya ningún creyente inmaduro carnal. ¿Por qué? Porque no eran espiritualmente sanos, porque no eran maduros, porque no estaban preparados para el alimento sólido, porque solamente querían leche pura, no contaminada, y la leche, dice Pablo, es para los niños. Vuelve a escribir esto luego el autor del libro a los Hebreos. ¿Cuáles eran las características de este creyente inmaduro y carnal, o este tipo de personas? Las pruebas de su inmadurez eran las peleas entre sí. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Peleas entre sí. Ese lugar es mío. ¿Por qué fulano toca la batería? Yo tengo que tomar. ¿Por qué él está tocando el teclado? Yo tengo que ser ujier, etcétera, etcétera. Y empezamos a pelearnos en la iglesia. Procuramos durante estos 13 años de que en nuestra iglesia no haya otra iglesia dentro de Celebración Cristiana. Porque es muy fácil que eso ocurra. Y no es que querramos ser dictadores y nosotros nomás, luego, qué sé yo, no. Pero resulta que con mucha facilidad nosotros empezamos a apegarnos a personas. Y acá la figura principal es Cristo, hermanos. Durante todo este tiempo nosotros no quisimos que existan partidarios de fulano, de mengano, de ciclano, lo que sea. Ni partidarios de nosotros, hermanos, de ninguna manera. Sino que todos seamos seguidores de Cristo. Sino de que todos seamos personas que querramos crecer a la estatura y la plenitud de Jesucristo, como dice Efesios capítulo 4, versículo 13. En segundo lugar, ¿qué otra característica tenían estos creyentes, estos hermanos de la iglesia? Eran dominados por sus deseos mundanos. Querían llenar su panza. Querían primero lo suyo y después a los demás, después las cosas de Dios. Ustedes no son así, ¿verdad? ¿Qué más? Se comportaban como niños. Había envidia, había celos. ¿Verdad? Y solamente un niño se pelea por un juguete. Y a veces en la iglesia nos peleamos de esa manera. Queremos ese juguete. Por eso, para analizarnos, quiero preguntarte cuánta influencia aún ejercen tus deseos carnales y mundanos hoy. Amén. El estar controlado, mi querido hermano, por tus propios deseos, por los deseos carnales, por tus pasiones, detiene, traba tu desarrollo en tu madurez cristiana. Entonces permaneces en un mismo lugar por años. Cuando ya deberían ser, dice Pablo, maduros. Cuando ya deberían consumir alimentos sólidos. ¿Qué pasa con ustedes? Tengo que darle leche. Tengo que hablarle como a niños. No puedo revelarle las sabidurías de Dios. Porque se caracterizan por ser peleones, por ser rencillosos. Y están dentro de la iglesia. Tu meta, tu desafío en esta mañana tiene que ser que los deseos, que los anhelos, que los propósitos de Dios sean tus propios deseos, anhelos y propósitos. Que salgas de este lugar o después de ver este video, quedes convencido que lo mejor que te puede ocurrir es vivir en el centro de la voluntad de Dios, creciendo a la estatura y plenitud de un varón perfecto llamado Jesucristo de Nazaret. ¿Y cómo crezco a su altura? Estudiando su palabra, conociendo su palabra, teniendo una intimidad con Dios todos los días. No solamente los domingos, cuando venís y levantás las manos, que hoy
le hicieron llorar a la pobre Pamela, porque nadie aplaudía, porque nadie se movía. Yo estaba atrás, hermano. Discúlpenme que les diga, los que llegaron tarde no participaron de él. Pero nosotros nos reunimos para una gran celebración, hermanos, en la casa del Señor. Nosotros venimos para gozarnos en la casa del Señor. No tenés que ir a una discoteca y darle al trago y escuchar esa música para ahí decir, qué gusto de acá. Si aquí en la casa del Señor hay música, hay danza, si aquí en la casa del Señor hay aplausos y gritos de júbilos, esa es la alegría del cristiano. El gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces, cuando vengas a la casa del Señor, vení preparado para aplaudir, para danzar. Me encanta el hermano José Luis, él da su pasito ahí, él baila y él me contagia a mí. Yo allá en la puerta, si ustedes me ven, ando danzando. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor llena mi corazón. El gozo del Señor de verles a ustedes llegar a la casa del Señor me llena de alegría y gozo. No es que yo quiero que la iglesia esté llena para llenar mi ego. No, absolutamente no tengo necesidad de eso. Pero me encanta abrazarles en la puerta, me encanta recibirles en la puerta de la casa del Señor y decirles bienvenido, venimos a gozarnos a su casa. Así que vamos a romper con el estatismo, vamos a romper con esa dureza ahí que... Algunos para que vinieron luego con la gotita así pegada a su brazo. Así están. Cante, alabe, grite, baile. Está en la casa de aquel que murió por su pecado y les hizo libres en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Hermanos, quiero desafiarle algo más. Para que ya no seamos creyentes carnales. Y quiero invitarte a que salgas de Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante y te traslades a Romanos capítulo 8. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿De qué es lo que estás hablando? Quiero que me entiendan y me atiendan. Por lo tanto, dice Romanos capítulo 7, versículo 14, es Pablo también escribiéndole a los romanos. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado, porque realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Aleluya. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago, decía Pablo. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado porque todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Vos y yo tenemos todos los días, luchas contra nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí o no? ¿Quién no pecó ayer? Levante su mano. ¿Quién no pecó todavía esta mañana? Uy. Diga misericordia. ¿Por qué? Porque hay una ley del pecado que lucha contra esta ley de Dios. Quiero hacer lo bueno, dice Pablo, pero no lo hago. Procuro hacer el bien, pero hago el mal. Entonces te invito a salir de Romanos 7:14 para ir a Romanos capítulo 8. Y escúcheme bien, aquí viene la bendición de Dios.
Por lo tanto, ya no hay condenación a los que le pertenecen a Cristo, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. ¡Aleluya! La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¡Aleluya! Ya no necesitas estar esclavo del pecado, sino someterte al Espíritu Santo de Dios. Y como decía la pastora, todos tenemos lucha, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, ¿sí o no? Pero en esa situación aquí la palabra de Dios dice que cuando sos espiritual, cuando le perteneces a Cristo, el capítulo 7, versículo 14, no tiene más efecto sobre tu vida. Ya no soy esclavo del dolor del pecado, sino soy libre en Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Esa es la buena noticia en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por último, el tercer tipo de personas que Pablo describe en su carta a los Corintios. Están los carnales, no espirituales, los psíquicos. Los psíquicos. Psíquicos en griego. 1 Corintios 2:14. Vamos de vuelta a 1 Corintios. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Los carnales, los no espirituales, se caracterizan por vivir alejados de Dios y de su Espíritu Santo. Y a causa de ese aislamiento entre Dios y el hombre natural, el hombre psíquico, como dice en griego, ¿cómo vive? Vive en sus errores y en sus pecados. Y no le molesta. Al borracho no le importa emborracharse. Al adúltero no le importa adulterar. Al fornicario no le importa la fornicación. ¿Por qué? Porque está desconectado de Dios. Porque no vive en Dios. Porque no está bajo la sujeción, el amparo, la protección y la guianza del Espíritu Santo. Es más, la palabra dice, viven en los deleites de la carne y no entienden las Escrituras y hasta le parece ridícula. ¿Por qué creen en ese libro? Ese libro escribieron hombres nomás luego. ¿Cómo podés creer en un libro que se escribió hace tantos años? ¿Y cómo sabes? Y empiezan con sus argumentos para desprestigiar la Biblia. Y aún, hermanos, hay una corriente dentro de la iglesia cristiana en general, católicos, evangélicos, todos esos protestantes, que se llaman los liberales. Y si usted lee la Biblia latinoamericana, ahí va a encontrar la más pura expresión de los liberales, de los cristianos liberales. En sus comentarios, por ejemplo, dice que la historia de Adán y Eva es una fábula, que eso nunca existió, que Dios usó esa fábula para decir que así nació la raza humana. Y aclara más abajo que el hombre es producto de la evolución. Y un día un profesor en la facultad, en la materia de antropología, enseñando la teoría evolucionista, explicaba esto. Y yo levanté mi mano, atrevidamente también, y a lo mejor medio mal educadamente, y le dije, profe, prefiero ser hijo del Dios Altísimo que nieto de la monachita.
casi me echó de la clase, hermano. Pero cuando vos crees en la teoría de la evolución, posiblemente algún mono es tu bisabuelo, tatarabuelo o más que eso. Pero yo prefiero ser hijo del Dios Altísimo, el que me creó por creación, el que nos hizo como somos hoy. Todos nacemos de la carne. Y vamos a San Juan, capítulo 3. Y el Señor Jesús, en una exposición brillante, se encuentra con un hombre, un maestro de la ley llamado Nicodemos. Y dice, este hombre, teniéndole miedo a sus colegas judíos, a otros maestros de la ley, ¿qué es lo que hace? Se va escondida a la noche a lo de Jesús, donde estaba Jesús, y le dice, Rabí, capítulo 3, versículos 1 o 2 en adelante. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarlo. Las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo un hombre mayor puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Amén. Entonces, ¿con quién estaba Jesús? Con un principal, con un maestro de la ley que no entendía el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque vos y yo nacimos del agua. 80% de nuestro cuerpo es agua. El feto se desarrolla en medio de un ambiente acuático. El esperma, el óvulo, todo está en un ambiente de agua. Y eso le dijo el Señor Jesús. Imagínense, él ya sabía biología antes que la ciencia descubra todo eso. Y le dice, pero eso no es suficiente. El hombre natural, hermano, el hombre carnal se queda con ese nacimiento, pero el hombre espiritual nace de nuevo en el Espíritu. Y puedes tener 5, 7, 10, 15, 30, 40, 50 años y ahí nacer de nuevo y ser una nueva criatura. Eso te lo garantiza la palabra de Dios. Pero el hombre natural no quiere saber nada de eso. Niega el segundo nacimiento, el nuevo nacimiento que el Señor nos ofrece. Entonces, ese nuevo nacimiento del Espíritu Santo provoca en nosotros, ¿qué cosa? Una renovación. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, renovaos en el entendimiento de vuestra mente, para que puedas comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 Corintios 5, 17 dice que el nuevo nacimiento produce en nosotros que las cosas viejas hayan pasado, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos quieren hacer un delete y tirar todo lo viejo de su vida y quedarse con lo nuevo de Cristo? Yo lo hice hace 27 años y aún sigo tirando cosas de mi placar de vida, porque las cosas viejas ya pasaron. En Efesios 3:9 dice que el nuevo nacimiento produce en nosotros la justicia de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemos, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. La persona carnal y no espiritual necesita reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y muchos de nosotros, yo hasta los 29 años tenía la mente cauterizada. Y yo decía, si yo me involucro con esta gente, porque el Señor me empezó a rodear de cristianos, de creyentes. Y yo decía dentro mío, si yo llego a involucrarme con esta gente, ¿qué va a pasar conmigo? Decía yo, voy a perder mi libertad. Ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer esto. Y así, pero Pablo le dice a los de Éfeso, en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en las cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo
todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida eterna juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. ¡Aleluya! ¡Amén! Vivíamos en nuestros delitos y pecados, vivíamos en nuestras pasiones desordenadas, vivíamos sujetos a la ley de este mundo, vivíamos con el espíritu de ira, y nuestro papá era Satanás, el diablo, el padre de mentira. Esa era tu vida, esa era mi vida. Pero dice, gracias sea a Dios, que es grande en misericordia, que por su gran amor nos amó. ¿Y qué hizo? Nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos entraron a esta nueva vida? ¿Cuántos dejaron ya esa naturaleza carnal, pecaminosa, esa corriente de la naturaleza humana, para entrar en un estado espiritual? Mientras que no tenemos a Cristo, somos no natos espirituales. Y los no natos espirituales no pueden entender ni discernir las cosas espirituales de Dios. Pero necesitamos nacer de nuevo. En esta mañana te invito a que te pongas de pie. Y si en este lugar hay personas que están por primera vez, o personas aún que están viendo por televisión, quiero invitarles a hacer una oración. Y esta oración nos traslada, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de luz admirable de Dios. Ahí donde estás, quiero invitarte a que inclines tu rostro y repitas conmigo esta oración diciendo así: Señor Jesús, con más fuerza, gente, Señor Jesús, en esta mañana he oído tu palabra. Dijiste, es necesario nacer de nuevo. Hoy quiero ese nuevo nacimiento. Te pido perdón ahora por todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos y te confieso como mi Señor y Salvador personal. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez con todo conocimiento, con todo entendimiento? ¿Estamos seguros que si Cristo viene ahora, vamos con Él? Por eso quiero hacerte esta pregunta. Después de haberte explicado que hay tres tipos de personas, ¿en cuál de estas sillas está sentado? Acá está el cristiano espiritual, maduro. Aquí está el cristiano carnal. Y aquí está el hombre natural, carnal, no espiritual, el psíquico. Y aquí está el neumático. Y acá está el punto intermedio. Y ustedes saben que la Biblia dice: mejor que seas frío o caliente, porque a los tibios le vomitaré de mi boca. Y el medio creyente, el creyente va y va ahí. ¿Ya entendés? ¿Cuál va a ser tu destino? El Señor te va a vomitar. Discúlpame que te diga. O sos espiritual o quedate bien carnal. Pero este es el más peligroso de todos, hermano. Se va a la iglesia, levanta su mano, aplaude, ora con el pastor, da su diezmo inclusive. Pero ¿saben qué? Está aquí, en la columna del medio. Acá adentro se emociona hasta las lágrimas y le dice al que está al lado: viste qué buena prédica. Pero allá, cuando pasa aquel portón azul, se olvida de su condición de creyente. Allá ya dice grosería, allá ya le reta a su esposa, a su esposo le da capetea a sus hijos, cruza el semáforo en rojo, se adelanta en doble raya, le coimea al policía de tránsito,
Cuesta ser cristiano espiritual, hermano. Cuesta vivir en el camino estrecho y la puerta pequeña que lleva a la salvación. Es más fácil andar por la ruta ancha, por la puerta amplia que lleva a la perdición. Esta vida no es algo para mí, dicen algunos. Ha sido difícil de ser cristiano. ¿Cómo se conoce al cristiano carnal? Aunque viene a la iglesia, vive en su pecado. Su estilo de vida es una vida de maledicencia. Yuruki, a lo mejor no dice grosería, pero maldice, chismosea, grita, ofende, es sarcástico. Vive dominado por pasiones desordenadas de la carne. Entonces, el cristiano carnal, el hombre natural, el hombre carnal, tiene una posibilidad. Se llama gracia preventiva. Y la gracia preventiva es aquello que Dios hace y te empieza a rodear de personas cristianas buenas. Te empieza a rodear de circunstancias y situaciones en donde empezás a buscar a Dios. Y a veces, como nos pasó a nosotros, erramos de camino. Te vas al macumbero, te vas al payesero, te vas a lugares que no tenés que ir. Pero Dios empieza a envolverte, empieza a rodearte, hasta que finalmente, llevando esa vida que describí en Efesios capítulo 2, el Señor empieza a manifestarse en nosotros. Hoy estamos delante de una brillante oportunidad. Hoy estamos ante la posibilidad de pedir a Dios perdón. Si nuestra vida era una vida de creyente mundano, carnal, hoy es la oportunidad de decirle al Señor: Señor, ayúdame a cambiar de vida. Ayúdame a controlar mi mente. Ayúdame a controlar mis palabras. Ayúdame a controlar mi mirada, queridos congéneres varones. Ayúdame a decir que esto no es basurero, sino se llama oreja, para escuchar lo bueno. Las malas conversaciones corrompen, dice el proverbio. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, necio será. Empezá a buscar personas que te edifiquen, no personas que te destruyan, no personas que te traigan división en tu casa, en la iglesia. ¿Le viste a fulano ahí? ¿Le viste? Y él fue el líder, ¿le viste? Apartate de ese tipo de gente. Denunciale ante Dios. Amén. Y vas a ver que vas a empezar a crecer espiritualmente. Vas a ver que vas a alcanzar aquello que nunca pudiste alcanzar. Como decía la pastora en la palabra profética que trajo esta mañana, ¿verdad? Hay muchos que están luchando con sus problemas y salen de un problema y entran en otro problema, y salen de un pecado y entran en otro pecado, y viven de esta manera y parece que nunca van a salir esos problemas de su vida. ¿Es por qué? Porque su vida es una vida mediocre espiritualmente. Y dice San Juan 10:10 que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. No una vida rastrera, no una vida miserable. Como Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Si Pablo protestaba y se quejaba de eso, nosotros, hermanos, ¿cuánto más tenemos que luchar contra nuestra carne, contra nuestra mente y contra las influencias de este mundo? Levanta tus manos y cerrá tus ojos. Dios y Padre amado, en esta mañana, Señor, hemos escuchado tu palabra.
hemos compartido, Señor, de estos tres tipos de personas. Señor, que tu Espíritu Santo nos ubique en la silla correcta, Señor. Y si estábamos en la silla, Señor, de los cristianos carnales, o si estábamos en la silla del hombre natural, perdónanos, Señor. Queremos volver a ti, Señor. Queremos pedirte perdón, arrepentirnos de llevar una falsa vida cristiana, de llevar una vida hipócrita. Y queremos, Señor, vivir bajo la influencia, bajo la dirección, la guianza de tu Espíritu Santo. Porque todos los que han nacido de nuevo, todos los que le pertenecen a Jesús, dice tu palabra, viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, Señor. Haznos personas de Romanos capítulo 8, Señor. Ayúdanos a salir adelante, mi Dios. Toca la vida de aquellas personas que están luchando con su pecado. Toca la vida de las personas, de aquellos que no salen de sus problemas, que dan un paso adelante y dos pasos para atrás, porque no pueden salir de ese yugo de esclavitud del pecado. En esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que traigas ahora liberación, que Cristo rompe las cadenas, que Cristo abre las puertas de las cárceles, que Cristo trae sanidad sobre el alma y el espíritu, que Cristo perdona los pecados, porque ese fue el precio pagado por nuestro rescate. Te doy gracias, Señor, en esta mañana, porque en ti hay esperanza, porque en ti hay restauración, porque en ti hay perdón. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No queda vestigio, no queda rastro del hombre viejo. Pablo le dice a los efesios, despójense del viejo hombre que está vestido con los deseos engañosos de la carne y revístanse del nuevo hombre conforme a la imagen de Cristo en justicia y verdad. Gracias te damos, Señor. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Denle un fuerte aplauso a Cristo en esta mañana. No es para mí,